El 8 de marzo de 2011, Andy Van Danhorst se sentó frente a su ordenador, con el corazón acelerado. Las palabras en su pantalla representaban un riesgo enorme, pero su sensación de pérdida e injusticia lo convenció de seguir adelante. Había un gran riesgo en lo que planeaba hacer y no había garantía de que fuera a funcionar. Y aunque al final funcionó, la resolución no fue suficiente. El 8 de marzo de 2011, Andy Van Danhorst miró fijamente la pantalla de su ordenador y las palabras que acababa de escribir. Era una simple publicación de Facebook de 2 oraciones, en la que tuvo que pensar mucho antes de publicarla. Había un gran riesgo en lo que planeaba hacer, y no había garantía de que fuera a funcionar. De hecho, podía perderlo todo si su plan salía mal, pero teniendo en cuenta la sensación de pérdida e injusticia que sentía, logró convencerse a sí mismo de que valía la pena el riesgo. Esta fue su última oportunidad para retractarse porque una vez que la publicación llegara a Internet, no podría retirarla, incluso si la borraba de inmediato. Lo más probable es que alguien lo viera y le hiciera una captura de pantalla antes de que desapareciera, por lo que tenía que estar absolutamente seguro de que quería lo que viniera después de que su declaración fuera enviada al mundo. Al mismo tiempo, había una parte de él que ni siquiera sentía que hubiera otra opción, así que respiró hondo, colocó el cursor sobre el botón de publicación e hizo clic en él antes de agarrar su abrigo y salir por la puerta. 16 años antes, el 6 de octubre de 1995, la hermana de Andy, Nicole, se levantó antes de que saliera el sol. A los 15 años, trabajaba en un trabajo de temporada en un centro comercial ubicado cerca de la casa de su abuela, que es donde vivía Nicole. La forma en que terminó allí en primer lugar fue complicada, y todo comenzó cuando nació en la Alemania de la década de 1980. Antes de que pudiera siquiera formar recuerdos, la vida de Nicole cambió drásticamente cuando su madre se casó con un hombre llamado Ad Van Danhorst poco después del nacimiento de Nicole. Ad luego trasladó a Nicole, su madre y su propio hijo biológico Andy a los Netherlands, donde se convirtieron en una familia juntos. Y aunque Ad no era el padre biológico de Nicole, la amaba tanto como si lo fuera. De hecho, la adoraba absolutamente, tanto que cuando él y la madre de Nicole solicitaron el divorcio en 1989, él luchó y ganó la custodia total de Nicole. No está del todo claro por qué Nicole vivía con su abuela en 1995, pero lo que está claro es que 1995 fue un año extremadamente difícil para la familia. En la primavera, la madre de Nicole decidió trágicamente terminar las cosas y después todo lo que Nicole pudo hacer fue mantenerse ocupada con la escuela y su trabajo de temporada. Esa mañana en particular, después de prepararse y mientras se aseguraba de no despertar a su abuela, Nicole salió de la casa en su bicicleta y se fue a trabajar. Un poco más tarde, su gerente no pudo evitar notar que Nicole no se había presentado a trabajar. La abuela de Nicole fue contactada y le preguntaron si Nicole todavía estaba en casa, pero todo en la casa indicaba que Nicole fue a trabajar como se esperaba. Luego se contactó a la policía para reportar la desaparición de Nicole, y la búsqueda comenzó de inmediato y las personas más cercanas a ella fueron identificadas e interrogadas. Alrededor de las 6 de la tarde, la bicicleta de Nicole fue encontrada en la orilla de un río, pero no había ningún otro rastro de ella. Luego, durante 3 semanas, la policía continuó su búsqueda, pero no encontró nada hasta el 19 de octubre, cuando su mochila fue encontrada junto a un canal. Después de que se encontró, hubo múltiples búsquedas en ríos, canales y bosques cercanos, pero aún así no encontraron nada. No fue hasta noviembre, el día 22, que se hizo un descubrimiento espeluznante, 7 semanas después de su desaparición. El cuerpo de Nicole fue encontrado en el bosque entre 2 pueblos vecinos, cubierto de ramas de árboles. Una autopsia reveló que había sido agredida y brutalmente asesinada, durante la cual su cabeza, dedos y caja torácica resultaron heridos y su mandíbula estaba rota en 2 lugares. Luego, 6 días después de este trágico descubrimiento, Nicole fue enterrada en un cementerio local durante una ceremonia a la que asistieron alrededor de 1000 personas. La investigación que siguió comenzó como la mayoría de los casos de asesinato, con los detectives comenzando con los más cercanos a Nicole.
Durante algún tiempo, la policía vio a Ad y Andy como los principales sospechosos, probablemente porque la mayoría de los homicidios son cometidos por personas conocidas de la víctima. Sin embargo, ambos fueron descartados rápidamente y la policía volvió al punto de partida. Tal vez la prueba más fuerte que tenían desde el principio fue una llamada telefónica que llegó el 24 de octubre, que fue cuando Nicole aún estaba desaparecida. Era de un hombre anónimo que dijo que podía identificar al asesino de Nicole, pero colgó antes de que se pudiera extraer más información. Cuando recibió la llamada por primera vez, la policía pensó que podría haber sido secuestrada, u otra teoría era que había huido a Alemania para vivir con su familia. Sin embargo, después de que la encontraron, esta llamada telefónica parecía aún más importante para el caso. Luego se dio a conocer al público en enero de 1996, después de que la policía no tuviera suerte rastreando a la persona que llamaba por su cuenta. Las pistas llegaron después, pero desafortunadamente la persona que llamó nunca fue identificada, y a partir de ese momento realmente tendrían que estirar las pistas para que algo sucediera. Después de eso, la policía no tenía casi nada que hacer y, a medida que pasaba el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo con toda la fuerza del departamento de policía detrás de él, se redujo a solo 4 detectives. El caso finalmente se enfrió por completo y fue olvidado en gran medida por la policía y el público. Otro intento de resolver su asesinato se hizo en 2004, cuando un equipo de detectives de casos sin resolver se hizo cargo del caso, pero esto también produjo muy poco y la unidad se disolvió poco después de formarse. Una vez más, el caso de Nicole pasaría desapercibido y su asesino o asesinos seguirían libres y sin identificar. Durante otros 7 años no hubo ni un solo líder nuevo que desarrollara el caso. Durante ese tiempo, Andy se mudó a Inglaterra para comenzar una nueva vida allí, pero había una parte de su mente que siempre permanecía en los Netherlands. Luego, el 8 de marzo de 2011, Andy tuvo suficiente espera, era hora de saber la verdad. Fue entonces cuando publicó el post en Facebook que lo cambió todo. Su publicación decía, cito, «Hoy seré arrestado por el asesinato de mi hermana. Lo confesé y me pondré en contacto pronto», fin de la cita. Después de publicarlo, Andy fue al departamento de policía y fue rápidamente arrestado por las autoridades británicas y retenido hasta que pudo ser extraditado a los Netherlands el 30 de marzo. Esta revelación fue obviamente una bomba. Más de 15 años antes, fue descartado como sospechoso y la policía no tenía pruebas ni declaraciones de testigos que se relacionaran con Andy, pero su confesión fue aceptada. Luego fue llevado inmediatamente a la sede de la policía para ser interrogado cuando regresó a los Netherlands. Sin embargo, 5 días después Andy fue liberado y descartado nuevamente. Andy no era el asesino de su hermana, pero esperaba que su falsa confesión permitiera identificar al verdadero asesino. Toda la confesión fue planeada con la esperanza de que la policía retomara el caso una vez más, exhumara el cuerpo de Nicole y realizara nuevas pruebas de ADN para confirmar las afirmaciones de Andy. Al hacer esto, Andy creía que la policía sería capaz de identificar al asesino real con una tecnología de ADN más nueva y avanzada. Al mismo tiempo, esto era extremadamente arriesgado, fácilmente podría haber terminado siendo encarcelado por el asesinato. Sin embargo, afortunadamente para él, no terminó acusado y condenado, sino que las cosas salieron exactamente como esperaba. La policía formó otro grupo de trabajo de casos sin resolver y recolectó nuevas muestras de ADN de Andy, Ad y otras personas más cercanas a Nicole en ese momento. El ataúd de Nicole también fue desenterrado, y los expertos forenses tomaron muestras frescas de cualquier ADN que pudiera haber estado aún en su cuerpo. Cuando Nicole fue asesinada en 1995, la recolección de muestras de ADN no se hizo con tanto cuidado para evitar la contaminación como lo hace hoy. Y a pesar de que su cuerpo se había descompuesto durante 2 décadas, había esperanzas de que aún se pudieran obtener muestras limpias y utilizables con técnicas contemporáneas. Y de hecho, cuando se completó la recolección de muestras, los forenses tenían varias muestras y un solo cabello encontrado en Nicole para analizar. Una semana después, la policía anunció que había 2 perfiles de ADN claros extraídos de las muestras y un tercero que estaba incompleto. Una de las muestras pertenecía al novio de Nicole y otra era de un hombre desconocido.
El tercero no estaba claro porque los forenses no pudieron completar un perfil completo en 2011. Sin embargo, concluyentemente, ninguno de los ADN encontrados en Nicole pertenecía a Ade o Andy. Luego, la policía comenzó a investigar casos anteriores de agresión y asesinato para ver si se habían encontrado con alguien que hubiera cometido delitos similares. Y de hecho, entre los casos del año 2000, se encontraba otra agresión a una mujer de 20 años que tuvo lugar en septiembre. La mujer fue secuestrada de una bicicleta y agredida a punta de cuchillo de manera muy similar a lo que le sucedió a Nicole. Y aunque esa víctima sobrevivió a la terrible experiencia, las circunstancias estaban demasiado cerca como para no investigarla más a fondo. Una muestra de ADN de ese caso se comparó con el ADN encontrado en Nicole y, aunque no era una coincidencia perfecta, era lo suficientemente fuerte como para hacer un arresto. En enero de 2014, un hombre identificado por los medios de comunicación como Jos, fue detenido en relación con la muerte de Nicole. Debido al código de privacidad de los medios de comunicación en los Netherlands, los sospechosos y condenados por delitos no son nombrados en los artículos de los periódicos ni en los programas de noticias, por lo que se trata de un seudónimo y no de un nombre real. Pero en cualquier caso, cuando Jos fue interrogado, negó estar involucrado en la muerte de Nicole de ninguna manera. También le dijo a la policía que no recordaba a Nicole, pero que si hubieran tenido relaciones en 1995, habrían sido consensuadas. Esto en sí mismo no fue una gran defensa, porque en el momento de su muerte, Jos tenía 28 años y Nicole solo 15, por lo que ya era poco probable que se conocieran, o que una relación entre ellos se considerara consensuada. Más allá de eso, nadie que conociera a Nicole sabía de ninguna conexión que tuviera con ellos. El pasado de Jos también fue una prueba clave. No solo fue condenado por un delito casi idéntico al perpetrado contra Nicole, sino que también había sido condenado por agredir a una exnovia. Y al parecer, en la mañana de la muerte de Nicole, durante la hora exacta en que ella habría estado yendo en bicicleta al trabajo, Jos salió furioso de su casa después de una discusión particularmente emotiva con su novia, en la misma zona donde se encontró la bicicleta de Nicole el día que desapareció. Con todas estas pruebas, se presentaron formalmente cargos contra Jos en abril de 2014 y el juicio comenzó en noviembre de 2015. Cuando este juicio se puso en marcha, su defensa trató de crear una duda razonable en torno a la calidad y precisión de la prueba de ADN. Alimentando aún más su argumento estaba el tercer perfil de ADN encontrado en el cuerpo de Nicole que estaba incompleto. Esto creó las dudas suficientes como para que la fiscalía retirara el cargo de asesinato a homicidio involuntario. Luego, para confundir aún más las cosas, dos hombres se presentaron durante el juicio y afirmaron que Jos confesó el asesinato de Nicole, cuando los tres estaban juntos en un instituto psiquiátrico a principios de la década de 2000. Sin embargo, la defensa de Jos argumentó que los testigos se presentaron solo para poder reclamar el dinero de la recompensa. Cuando todo estuviera dicho y hecho, Jos sería juzgado durante 2 años antes de llegar a un veredicto. Al final, el tribunal determinó que, aunque las muestras de ADN del cuerpo de Nicole le pertenecían, eso no lo convertía en un asesino. Así que finalmente fue absuelto del cargo de homicidio involuntario, pero fue declarado culpable de agredirla y sentenciado a 5 años de prisión. Ahora bien, a diferencia de los Estados Unidos, donde existen restricciones a las apelaciones en casos penales, en los Netherlands, estas apelaciones son perfectamente legales. Luego se presentó una tras la decisión del tribunal de absolver a Jos de homicidio involuntario. Esta apelación se escuchó en agosto de 2018 y, cuando la fiscalía expuso los hechos, el tribunal determinó que el ADN del otro hombre desconocido era intrascendente para el caso. Luego, el tribunal confirmó la decisión original de que Nicole fue agredida, pero además se anuló la absolución de Jos por homicidio involuntario. Esto significó que fue condenado oficialmente por matar a Nicole. Por esta condena, Jos recibió solo 12 años de prisión. Esto puede parecer bajo, pero las cadenas perpetuas en los Netherlands son raras y solo un puñado de convictos las cumplen en un momento dado. La de Jos todavía estaba en el extremo inferior de la escala de sentencias, pero Andy sintió algo de consuelo por el hecho de que él fuera responsable de quitarle la vida a Nicole. A partir de 2024, Jos sigue cumpliendo su condena. Sin embargo, desafortunadamente para la familia Van den Hurk, las tragedias aún no habían terminado. Después de su falsa confesión desinteresada,
La publicación de Andy en Facebook comenzó a volverse cada vez más emotiva a medida que compartía su agitación interior privada con sus seguidores y amigos. Luego, el 27 de agosto de 2021, publicó su última publicación en Facebook, anunciando que estaba listo para despedirse. Era lo último que iba a hacer. Eventualmente Andy Van Den Herk, de 46 años, fue encontrado muerto en la cama de su casa con una variedad de medicamentos recetados y alcohol en su sistema. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más historias en el futuro. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y peligro. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia de terror interesante.